Buenas tardes. Vamos a presentarles algunas diapositivas sobre el tema presentación de los estados financieros. Se recomienda que en el transcurso de la exposición usted pueda tener los estados financieros ilustrados de NIF para pymes. Esta presentación está basada en NIF para pymes. Presentación de los estados financieros. Al elaborar los estados financieros, estos deben presentar razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una empresa, conservando la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro, de manera comparativa y mínimo de 2 periodos contables. Razonabilidad significa presentar fielmente los efectos de las transacciones financieras y sus incidencias de acuerdo con el estándar de NIF para pymes. Las reclasificaciones de las partidas en los estados financieros deben ser informadas en una nota donde se expliquen las razones que existieron para hacerlas. En los estados financieros se presentarán por separado cada clase significativa de partidas similares, por decir algo, el efectivo y sus equivalentes a efectivo, las cuentas por cobrar o los inventarios. Las partidas se pueden agrupar siempre y cuando su importancia relativa no amerite su presentación por separado. Las omisiones o inexactitudes de partidas son significativas y pueden individualmente o en su conjunto influir en las decisiones económicas que pueden tomar los usuarios que hacen uso de los estados financieros. Como se mencionó anteriormente, al preparar los estados financieros, se debe partir de la premisa y la organización tiene capacidad para continuar en funcionamiento, por lo menos por los 12 meses siguientes. En caso contrario, debe revelarlo y de esta manera ya la compañía no se encontraría en el ambiente de NIF para pymes. Situación financiera de una empresa. El primer paso para saber de la situación financiera de una empresa es la lectura e interpretación de lo que conocemos como balance general, hoy denominado estado de situación financiera. En él se observan los activos, los pasivos y el patrimonio de la organización. Activo. El activo es definido por el estándar de NIF para pymes como el recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Definición que cuestiona, por ejemplo, los gastos pagados por anticipado tan usados en las contabilidades de nuestro medio. Pero al ver si es posible su reconocimiento, no podría ser incluido en el estado de situación financiera porque no cumple la condición de reconocimiento. Al respecto, es preciso insistir que la posibilidad que los activos generen futuras utilidades debe ser real
y no sea producto del deseo de los administradores. Los activos pueden generar efectivo por su utilización o por medio de su propia venta. Los activos pueden ser tangibles como la propiedad, planta y equipo, o intangibles como la marca o el goodwill adquirido. Bien, goodwill también puede significar el fondo de comercio o la plusvalía. Igualmente, la norma permite reconocer como activos bienes que no son de su propiedad, pero que sus ingresos futuros sí los puede controlar. Es el caso de un bien arrendado a largo plazo donde la empresa lo puede subarrendar y obtener los ingresos de ese bien en el futuro. Pasivos. Pasivo es una obligación que tiene una empresa surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Los pasivos pueden surgir de un contrato legal, como facturas, compraventa, títulos, valores emitidos, entre otros, pero también de situaciones implícitas, como responsabilidades con terceros, como las prestaciones sociales de los empleados, garantías sobre productos o servicios prometidos. Los pasivos se pagan trasladando un activo, sustituyéndolo por otro pasivo o capitalizando a los acreedores. Esto es entregar acciones o títulos representativos de propiedad de la empresa al titular del pasivo, en cuyo caso pasa a ser accionista. Esto es una conversión de un pasivo por instrumentos de patrimonio. Otra forma de extinguir un pasivo es que el titular renuncie a su cobro mediante carta o acuerdo comercial. Patrimonio. El patrimonio se obtiene de restar. El patrimonio se obtiene de restar de los activos los pasivos de la institución. La norma de NIF para pymes no prohíbe que al interior de él se haga clasificaciones como las acostumbradas en nuestro medio como capital suscrito pagado, capital suscrito no pagado, reservas, las utilidades acumuladas, entre otros. La institución revelará, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, las siguientes partidas: propiedades, planta y equipo en clasificaciones adecuadas para la entidad. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que muestren por separado valores por cobrar de empresas vinculadas, valores por cobrar de terceros y cuentas por cobrar procedentes de los ingresos acumulados o devengados pendientes de facturar. Inventarios de productos terminados en proceso de producción y de materias primas que muestren por separado importes de inventario. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar que expongan por separado proveedores, cuentas por pagar a vinculados, ingresos diferidos
y acumulaciones, gastos acumulados o devengos. Provisiones por beneficios a los empleados y otras provisiones. Clases de patrimonio tales como capital suscrito y pagado, prima en colocación de acciones, ganancias acumuladas y partidas de ingreso y gasto, que se reconocen en otro resultado integral y se presentan por separado en el patrimonio. Clasificación de los activos y pasivos. Los activos y pasivos se clasifican en corrientes y no corrientes. Activos y pasivos corrientes. Los activos corrientes se caracterizan básicamente porque se tiene la intención de venderlo para convertirlo en efectivo o consumirlo en su ciclo normal de operación. Se ha aceptado un año como ciclo normal de la operación. No obstante, existen industrias como la de la palma africana que requieren años para iniciar su periodo productivo, dado que con seguridad ellas no tienen como ciclo de operaciones 12 meses. Si existe alguna restricción, tales como embargos y otras medidas cautelares sobre el efectivo o su equivalente que impida su libre utilización, no puede ser clasificado como activo corriente. En igual sentido, los pasivos corrientes son los que se espera pagar en los 12 meses siguientes al cierre contable. Activos y pasivos no corrientes. Por descarte, los activos y pasivos que no cumplan con la definición para ser corriente se deben clasificar como no corrientes. Capital en acciones. Si es una sociedad anónima o una encomendita por acciones o una sociedad anónima simplificada, deberá informar en su estado de situación financiera o en las notas para cada clase de capital en acciones el número de acciones autorizadas, el número de acciones emitidas y pagadas totalmente, así como las emitidas, pero aún no pagadas en su totalidad, el valor nominal de las acciones o el hecho de que no tengan valor nominal. Una conciliación entre el número de acciones en circulación al principio y al final del periodo. Los derechos, privilegios y restricciones correspondientes a cada clase de acciones, incluyendo los que se refieran a las restricciones que afectan la distribución de dividendos y el reembolso del capital. Las acciones de la entidad mantenidas por ella o por sus subsidiarias o asociadas. Las acciones cuya emisión está reservada como consecuencia de la existencia de opciones o contratos para la venta de acciones, describiendo las condiciones e importes. Una descripción de cada reserva que figure en su patrimonio, tal como la reserva legal, reservas estatutarias, reservas ocasionales, entre otras. Las sociedades limitadas, colectivas, las cooperativas y en general cualquier otra sociedad que su capital no se exprese en acciones, deberá informar lo mismo, mostrando los cambios producidos durante el periodo en que cada una de las categorías que componen el patrimonio y los derechos, privilegios y restricciones asociadas a cada una. Si la empresa tiene un acuerdo
para vender o traspasar un activo o grupo de activos y pasivos, debe informar en las notas la siguiente información. Relación del activo o activos o del grupo de activos y pasivos con su valor en libros. Una descripción de los hechos y circunstancias de la venta o plan. Un modelo de estado de situación financiera. Dice que a continuación debería verse el modelo del estado de situación financiera respetando la recomendado por NIF para pymes, por lo que se recomienda que usted vaya a la sección de estados financieros ilustrados y pueda verlo mejor en su libro, ya que es el modelo recomendado para el estado de situación financiera de NIF para pymes. Aquí podemos ver que, pero no se puede apreciar, por esa razón tiene que verlo en los estados financieros ilustrados. Seguimos. Los resultados del periodo. La relación entre los ingresos y los gastos de una empresa durante un periodo determinado, conocido como rendimiento o en nuestro medio como utilidad del periodo, puede ser presentado en un único estado financiero, un estado de resultado integral, o en dos estados financieros, un estado de resultados y un estado del resultado integral. Estado de resultado integral total. Este estado incluye todas las partidas de ingresos y gastos reconocidos dentro de un periodo. Deberá incluir como mínimo los ingresos de actividades ordinarias, los gastos por impuestos, los costos financieros, las inversiones asociadas o los negocios que ejecute en conjunto. Las correcciones de errores y cambios en las políticas contables, ajustes y los cambios de otros resultados integrales en los que aparecen los ajustes por negociaciones en el extranjero, los ajustes por beneficios a empleados y los valores que sean considerables cuando la empresa maneje transacciones de instrumentos financieros complejos, son tratados y presentados de manera especial y se explican más adelante. En este estado, en el estado de resultados integral total, se presentan los ingresos de actividades ordinarias como ventas, comisiones, intereses, dividendos, regalías y alquileres. Las ganancias que son ingresos pero de actividades no ordinarias o rutinarias corresponde a las partidas que se clasifican como otros ingresos. Esas ganancias se deben presentar de manera separada en el estado de resultado integral, dado que estos es muy probable que no se vuelvan a presentar en los periodos siguientes y los usuarios deben tener presente esa información. Los gastos tales como el costo de las ventas, los salarios y la depreciación usualmente toman la forma de una salida o disminución del valor de los activos, tales como efectivo o sus equivalentes, inventarios o propiedades, planta y equipo. Las pérdidas o gastos extraordinarios, aunque se ha subrayado porque el concepto de gasto o de extraordinario no es utilizado en NIF, dice que estos tipos de gastos son otras partidas que cumplen la definición de gastos y que pueden surgir en el curso de las actividades ordinarias de la entidad. Si las pérdidas se reconocen en el estado del resultado integral, se deben presentar por separado. Otros resultados integrales. Los resultados de otras actividades que no están
dentro del giro normal del negocio, tales como diferencias de cambio por negocios en el exterior, después de impuestos, cambio en el valor razonable de instrumentos de cobertura, neto de impuestos, pérdidas reclasificadas sobre el instrumento de cobertura a resultados o cuando se ha terminado una línea de negocios o se ha dejado de operar en una región. Se deben presentar separadas bajo el título Otros resultados integrales. En palabras sencillas, esas operaciones se llevan como si se trataran de centros de costo independientes y su resultado, ingresos menos costos y gastos, se presentan por separado. En la traducción al español que se realiza del estándar, el término utilidad se traduce como beneficio o ganancia, influenciada por la terminología de los negocios que se ha utilizado, y parece que ese será el que finalmente prevalezca en los documentos del IASB en español. Con seguridad se seguirá manejando el término utilidad o máxima se utilizará la palabra ganancia. Los ingresos, costos y gastos, finalmente, vía aumento o disminución de utilidades, reducen el patrimonio y deben presentarse de manera separada en los estados financieros en la cuenta utilidades acumuladas. Los gastos se pueden clasificar por su naturaleza o por su función. Cualquiera de las dos se puede utilizar al momento de presentar el estado de resultados integral. La utilidad obtenida en un periodo determinado se puede presentar en un estado financiero denominado estado de resultados integral o, si lo prefiere, puede realizar dos estados financieros, un estado de resultados y un estado de resultados integral, donde se incluyan las otras partidas que forman el estado de resultado que no hacen parte de la actividad habitual de la empresa. Existen tres tipos de operaciones que se clasifican como otros resultados integrales y que se presentan por separado del resultado normal del ejercicio cuando se producen. Algunas ganancias y pérdidas o diferencias de cambio que surjan de la conversión de los estados financieros de un negocio en el extranjero. Algunas ganancias y pérdidas actuariales relacionadas con los beneficios de los empleados. Algunos cambios en los valores razonables de los instrumentos de cobertura. Enfoque de dos estados. Se presentan dos estados. Uno de resultados normales de la actividad ordinaria de la empresa y un estado separado denominado estado de resultado integral. Deberán presentar las partidas que consideren relevantes, partiendo de la ganancia del periodo o utilidad del ejercicio. Cuando se presenten correcciones de errores y cambios de las políticas contables, se debe presentar esta información con el objeto de facilitar la interpretación de los estados financieros. Las operaciones discontinuadas se refieren a las operaciones de una área identificable de la organización que se ha vendido o que se mantiene para la enajenación o venta y representa una línea de negocio o una área geográfica que es significativa y puede considerarse separada del resto. O bien es parte de un único plan coordinado para disponer de una línea de negocio o de una área geográfica de la operación que sea significativa y pueda considerarse separada del resto. O bien es una entidad dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de revenderla.
Estado de cambios en el patrimonio. Como su nombre lo indica, el estado de cambios en el patrimonio presenta el movimiento del patrimonio en un periodo determinado. Como es obvio, en él se refleja las utilidades del periodo, que vienen del estado de resultado integral del periodo, los efectos de los cambios en políticas contables y las correcciones de errores reconocidas en el periodo y los aumentos o disminuciones del capital y los dividendos y otras distribuciones recibidas por los accionistas o dueños del capital. El estado de cambios en el patrimonio presentará el resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los importes totales atribuibles a los propietarios de la controladora y a las participaciones no controladas, o sea, el interés minoritario. Los efectos de la aplicación retroactiva o la reexpresión retroactiva reconocidos por estimaciones y errores. Una conciliación entre los importes en libros al comienzo y al final del periodo, revelando por separado los cambios procedentes de el resultado del periodo. Cada partida de otro resultado integral. Los valores de las aportaciones realizadas por los propietarios y de los dividendos y otras distribuciones hechas a estos. Estado de resultados y ganancias acumuladas. El estado de resultados y ganancias acumuladas presenta los resultados y los cambios en las ganancias acumuladas de una entidad para un periodo determinado. Este es el que con seguridad mayormente se utilizará en nuestro país por las compañías que cumplan los requisitos para ello. Véase el ejemplo del estado de utilidades acumuladas en los estados financieros ilustrados que se presentan en NIF para pymes. Una empresa pyme puede, si los únicos cambios en su patrimonio durante los periodos en los que se presentan estados financieros nacen del resultado, pago de dividendos, correcciones de errores de los periodos anteriores y cambios de políticas contables, puede presentar un estado de resultados y ganancias acumuladas en lugar de un estado del resultado integral y un estado de cambios en el patrimonio. Un ejemplo se presenta en los estados financieros ilustrados de NIF para pymes. Al estado integral de resultados se le agregarán las siguientes partidas. Ganancias acumuladas al comienzo del periodo sobre el que se informa. Dividendos declarados durante el periodo pagados o por pagar. Reexpresiones de ganancias acumuladas por correcciones de los errores de periodos anteriores. Reexpresiones de ganancias acumuladas por cambios en políticas contables. Ganancias acumuladas al final del periodo sobre el que se informa. Estado de flujos de efectivo. Como su nombre lo indica, el estado de flujo de efectivo presenta las principales fuentes de efectivo y sus usos agrupados en categorías como operación, inversión y financiación en un periodo determinado. Es decir, que como todo lo contable es un estado histórico. En la vida de los negocios ha tomado más importancia el flujo de caja, que representa la misma información, pero sobre periodos futuros. Un poco con la concepción que
al inversionista le interesan más las predicciones que lo que ya pasó, que es lo que pide la norma contable. Hecha esta aclaración, es preciso hacer algunas observaciones antes de hablar propiamente sobre el flujo de efectivo, con el fin de entender algunos conceptos. Las inversiones temporales que realiza la tesorería de manera transitoria en una empresa para disponer de efectivo y poder cubrir los pagos de un periodo cercano y que por lo tanto puede salir a venderlas en el mercado con gran facilidad. Por ejemplo, un título del Banco Central se denomina equivalentes de efectivo. Otro componente de estos equivalentes del efectivo corresponde a los sobregiros bancarios, que en la práctica restan al efectivo, que son préstamos a muy corto plazo realizados por los bancos y disminuyen el efectivo porque la institución financiera, tan pronto la empresa deposite algún dinero en la cuenta corriente, procederá a pagarse su crédito de corto plazo denominado sobregiro de manera automática. Actividad de operación. Son los ingresos de efectivo o pagos que nacen de las actividades ordinarias de la organización, tales como las ventas de bienes y prestación de servicios, las regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias, pagos a proveedores de bienes y servicios, pagos a los empleados y por cuenta de ellos, pagos o devoluciones de impuestos, cobros y pagos procedentes de inversiones, préstamos y otros contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar que sean similares a los inventarios adquiridos específicamente para revender. Actividades de inversión. Es la adquisición y venta de activos de largo plazo y otras inversiones no incluidas en equivalentes al efectivo, tales como compra o venta de activos fijos, compra o venta de inversiones a largo plazo. Estas son no clasificadas como equivalentes al efectivo. Anticipos de efectivo y préstamos a terceros y su posterior recaudo. Pagos y recaudos o cobros procedentes de contratos de futuros a término de opción y de permuta financiera, excepto cuando los contratos se mantengan por intermediación o para negociar, o cuando los pagos se clasifiquen como actividades de financiación. Cuando un contrato se contabiliza como una cobertura, estos son otros temas relacionados con los instrumentos financieros, la empresa mostrará los flujos de efectivo del contrato de la misma forma que la partida que está cubriendo. La utilidad en venta de activos fijos se incluye en el resultado del periodo, pero el flujo de recursos se clasifica como actividades de inversión. Nuevamente se solicita vea el formato de estado de flujo de efectivos que aparece en NIF para pymes. Actividades de financiación. Se clasifican aquí los dineros recaudados por la colocación de capital vía emisión de acciones, cuotas o partes de interés, aportes cooperativos o cualquier otra manera que significa el incremento del capital de la institución. Los pagos por la compra de acciones propias, que se denominan acciones en tesorería, y la devolución de aportes en las entidades cooperativas. Préstamos bancarios recibidos y sus pagos. Y en general,
los dineros recibidos por la colocación de bonos, letras o cualquier otra obligación sin importar la garantía otorgada, así como el pago de los mismos. Pagos de las cuotas de leasing o arrendamiento financiero. Método indirecto de la presentación del estado de flujo de efectivo. En este método se intenta hacer una aproximación del flujo de efectivo utilizando las variaciones del capital de trabajo. Método indirecto. O mejor, de algunas cuentas que se utilizan en su cálculo como inventario, cuentas por cobrar y obligaciones por pagar. Variación de los inventarios en las cuentas por cobrar y las obligaciones por pagar de las actividades de operación. Las partidas que no requieren efectivo, tales como la depreciación, las provisiones, las pérdidas y ganancias de cambio no realizadas, utilidades no distribuidas de empresas asociadas, sin importar si se controlan o no, entre otras. Método directo. En el método directo, el flujo de efectivo neto de las actividades de operación se presenta revelando información sobre las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. Esta información se puede obtener de los registros contables de la entidad o ajustando las ventas, el costo de las ventas y otras partidas en el estado del resultado integral o en el estado de resultados si se presenta. Estos ajustes son por variaciones de los inventarios, las cuentas por cobrar y las obligaciones por pagar de las actividades de operación, las depreciaciones, provisiones y otras partidas que no utilicen efectivo, otras partidas cuyos efectos monetarios son flujos de efectivo de inversión o financiación. Los flujos de efectivo originados en compra o venta de inversiones permanentes en subsidiarias son actividades de inversión. Flujos de efectivo en moneda extranjera. Los flujos de efectivo procedentes de transacciones en divisas se convierten a la moneda funcional. En el caso de la mayoría de las pymes, a pesos, por ejemplo, colombianos, al cambio de la divisa de la fecha en que se produjo la transacción. Si existen saldos de efectivo en moneda extranjera, se convierten a la tasa del final del periodo y su variación se presenta en el estado de flujo de efectivo a pesar que no son movimientos de efectivo. Intereses y dividendos. La única excepción a las actividades de financiación se origina cuando la actividad normal de la empresa sea la de inversionista neto, es decir, que recibe o paga intereses o dividendos habitualmente. En este caso, podrá clasificarlos en actividades operacionales y no de financiación, como lo hacen la mayoría de las instituciones. Los dividendos pagados se clasifican como flujos de efectivo de financiación porque son costos de obtención de recursos financieros. Impuesto sobre la renta, impuesto a las ganancias. Los pagos realizados al Estado por concepto de impuesto a la renta se clasifican en las actividades operacionales. Actividades de inversión y financiación que no utilizan efectivo y por lo tanto no deben incluirse en el estado de flujo de efectivo. La adquisición de activos asumiendo directamente los pasivos relacionados o mediante una operación de arrendamiento financiero. La adquisición de una entidad mediante una ampliación de capital. Y la conversión de deuda en patrimonio.
Notas a los estados financieros. Las notas representan información adicional a los estados financieros sobre las bases para la preparación de los estados financieros, las políticas contables utilizadas y cualquier información relevante que facilite la comprensión de los estados financieros. Esto se hace mediante descripciones o relatos o separaciones de partidas agrupadas en los estados financieros o incluso comentarios sobre algunas situaciones que no se pueden incluir en ellos. Es preciso mencionar que más que revelar asientos o partidas, es describir la información. La NIF para pymes dice que las notas se deben elaborar en el siguiente orden. Primero, una manifestación expresa de que los estados financieros se han elaborado cumpliendo con las NIF para las pymes. Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas en especial a la base de medición utilizada para la elaboración de los estados financieros, así como los juicios que la gerencia haya realizado en su aplicación. Información que aclare los valores presentados en los estados financieros en su misma cuerpo, en el cuerpo de los estados financieros. Muy bien, hasta aquí el tema relacionado con la presentación de los estados financieros. Fundamentalmente una visión general de lo que expresa la sección número 3, presentación de estados financieros, que se encuentra en NIF para pymes. Muchas gracias por su participación.